La generación liberal, la generación de Juárez, es la que realmente constituye la República y de la que se desprende la verdadera soberanía nacional. Y en ese sentido, quisiera yo recalcar la presencia de 7 pensadores. El grupo que se reúne en Nueva Orleans, en el destierro durante la dictadura de Santa Anna, que encabezan Melchor Ocampo, Ponzano Arriaga, José María Mata y Benito Juárez, y otros 3 pensadores que serían parte clave del diseño de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Ignacio Ramírez el Nigromante, Francisco Zarco y Guillermo Prieto. Estos hombres son los verdaderos difusores, los impulsores de las ideas en torno a las cuales se constituye jurídicamente el Estado mexicano, ¿sí? Que son 5. La idea de república, democrática, representativa, popular y federal. Si me permiten, hablaremos hoy de lo popular y de la democracia. ¿Por qué de lo popular? Porque de la soberanía popular, la idea de que todas las leyes dimanan del pueblo, todas las instituciones derivan del pueblo, surge la idea de democracia de estos hombres. Para Ponzano Arriaga, en la Constitución de 1857, Ponzano Arriaga y Francisco Zarco dicen que la democracia no es solo el más adecuado de los sistemas de gobierno, es también un instrumento de justicia social que abre al pueblo las puertas del poder político y con ello lo emancipa. Pues al alentar la participación del pueblo, al alentarlo a conocer la realidad del país, los intereses del país, al alentar a conocer sus propios problemas y a debatir sobre sus propios problemas, los alienta a resolver los destinos de la patria y les quita aquello que siempre alegaban los conservadores, que era la característica central del pueblo mexicano, que es la ignorancia, la cobardía, la inactividad. Los liberales dicen, suponiendo que sea cierto que el pueblo mexicano es así, al abrir la puerta de la participación directa y por lo tanto el conocimiento real de sus problemas, esas características desaparecerán. Hay que quitar el miedo al pueblo que tienen y que han tenido siempre los conservadores y las clases dominantes, decían. Ignacio Ramírez iba un poco más allá en ese mismo debate sobre la Constitución. Decía que no había que darle al pueblo únicamente la igualdad republicana puramente política. Decía Ignacio Ramírez, en vano proclamaréis la soberanía del pueblo mientras privéis al trabajador de todo el fruto de su trabajo y le pongáis en cambio una ridícula corona en la frente. Decía Ignacio Ramírez, la igualdad no debe ser solamente política. Para que exista realmente la democracia, se debe eliminar la desigualdad social. Se debe dar al pueblo la posibilidad real de romper la pobreza. Y de ese modo, los liberales, este grupo de ideólogos liberales, en contacto directo con Juárez, que no está presente en el Congreso Constituyente, sino como gobernador de Oaxaca, rechazan con vehemencia toda idea de los conservadores o de los liberales moderados de limitar el poder del voto solo a los propietarios o a los que saben leer y escribir, para dárselo a todos. ¿Por qué? Porque para hacer democracia solo se aprende siéndolo. Para gozar de la libertad solo lo aprende siendo libre. ¿Sí? Y esa era la idea de estos hombres y la idea que se impone en el Congreso Constituyente. De ese modo, en la Constitución de 1857 queda establecido un modelo político según el cual, cito del dictamen de Constitución, el mando, el poder, el gobierno, la autoridad, la ley y la judicatura son del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El modelo democrático y de control por parte del pueblo, casi de manera directa de las instituciones, es incluso superior al que ahora tenemos en México. Era mucho más democrático y mucho más liberal aquel modelo que el que después se reformó. Pero para imponerlo, para lograr que se convirtiera en una realidad, pasaron 10 años de guerras. Y en esos 10 años de guerras, Juárez fue el presidente del Partido Liberal. El jefe real del partido. Primero en una guerra civil y luego una guerra contra 50,000 invasores extranjeros que querían hacer de México una semicolonia francesa. Obtenida la victoria militar contra el invasor, el presidente Juárez
y su grupo logran ahora sí imponer este modelo basado en los 5 dogmas de que hablábamos: la república democrática, representativa, popular y federal. Y una de las grandes acusaciones que se le hacen a Juárez, y de las más injustas, es decir que pretendió convertirse o se convirtió en un dictador. Solo quienes no conocen la historia en lo concreto y quienes no la estudian sino a partir de dogmas y de panfletos pueden decir eso. El estudio más importante sobre el gobierno de Juárez y el gobierno que sigue, el de Lerdo de Tejada, la historia moderna de México, que en 3 volúmenes de casi 1000 páginas cada uno, bajo la coordinación de Daniel Cosío Villegas, analiza la vida política, la vida social, la vida económica de la República restaurada, la historia moderna de México, demuestra que nunca México tuvo, nunca antes y nunca después, hay que decir que esto se escribió en tiempos del PRI, en 1976, nunca antes y nunca después, México había gozado de tantas libertades reales como durante los 5 años de gobierno efectivo de Juárez, de 1867 a 1872. La libertad de prensa, de asociación, de imprenta, de opinión, nunca fueron tan vigorosas, tan válidas, tan respetadas por el gobierno. Ni las elecciones federales para presidente de 1867 y de 1871 fueron nunca organizadas con tanto respeto por el sufragio popular como entonces. Nunca antes, dice Daniel Cosío Villegas, y nunca después. Y esto va acompañado de una frase con la que Cosío Villegas prácticamente termina sus estudios sobre Juárez, donde dice: una cosa más admiro en Juárez, una honestidad tan acrisolada, tan constante, tan congénita, que en aquel tiempo ni siquiera se discutía. Bien, la única forma de llamarle a Juárez dictador es no entender historia. Nunca, en realidad, hasta el intento de transición democrática de fines del siglo XX, habría instituciones tan democráticas ni tanto respeto a la libertad como las que hubo en tiempos de Juárez. Por eso, por su honestidad, por su defensa de la soberanía, por su compromiso democrático, Juárez debe ser nuestro modelo. Tenemos el resumen de la semana. Lozoya llegará a México. La Audiencia Nacional citó en un auto judicial que el exdirigente del PRI está siendo investigado por varios casos de corrupción, blanqueo de capitales y apropiación indebida, en los que se imputa haber tenido como cómplices a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, y a la filial de la empresa brasileña Odebrecht. Ustedes han de recordar que el pasado domingo el presidente de la República, en su mensaje dominical, hacía énfasis en esta nota, en lo que tiene que ver con esta nota. Decía: pronto vendrá Lozoya a México, va a cooperar con las autoridades mexicanas, y el presidente López Obrador destacaba cómo en otros países el caso Odebrecht ha llevado a presidentes de la República incluso a la cárcel, a distintos funcionarios, y ponía mucho énfasis el presidente de la República en la posibilidad de recuperar incluso recursos que fueron sustraídos indebidamente y que fueron usados en este megafraude que tiene que ver con Odebrecht. Entonces, esa es nuestra primer nota del resumen de la semana. Hoy no olviden que en este programa vamos a tener la entrevista con Rafael Barajas el Fisgón, ese gran artista mexicano, ese gran caricaturista mexicano, hombre de izquierda y comprometido con la transformación de México. Nos va a hacer el honor de estar con nosotros este día. Rueda, ¿tienes algo que comentar sobre la llegada de Lozoya a México, la próxima llegada de Lozoya a México? Pues mira, lo que tendría yo que comentar es que seguramente desde que se anunció la llegada habrá mucha gente muy nerviosa, de esa gente que había hecho del ataque a Andrés Manuel sistemático pues una vocación. Creo que este hombre va a abrir la caja de Pandora de Odebrecht.
y obvio que los términos en los cuales él será trasladado a la prisión mexicana es muy interesante porque ya está adelantando que él está dispuesto a cooperar y a poner en claro todos los hilos escondidos que están en uno de los fraudes más relevantes a nivel mundial, ¿no? Odebrecht, sabemos que llevó a altos funcionarios de varios países a la cárcel, a otros al suicidio, y yo creo que en México es uno de los núcleos donde va a haber muchos implicados del más alto nivel. Creo que todos estaremos muy atentos a esta llegada y estaremos más atentos al desenlace de este asunto. Un otro dato relevante de la semana tiene que ver con el caso de los 43. Es prácticamente con dos anuncios que se han hecho esta semana, prácticamente se acaba con la llamada verdad histórica. Por un lado, se anuncia que Tomás Herón, aquel personaje que tuvo que ver con la investigación del caso de los 43, está prófugo, y por otro lado, ya tiene ficha de Interpol y lo están buscando en distintos países del mundo. Y por otro lado, se anunció por parte de los expertos del GIEI y de una universidad de los Estados Unidos la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en 2014. Rueda, te agradecería tu comentario, por favor, al respecto. Yo lo que creo es que estamos en camino de un acto de justicia al cual estaba obligado el Estado mexicano desde un inicio de este fenómeno. Es muy grave que hasta la fecha todavía subsista una serie de elementos no aclarados, pero es una gran noticia que se empiece a esclarecer a fondo el tema. Esa llamada verdad histórica va a pasar a la historia como la vergüenza histórica más grande quizás del régimen pasado, porque fueron incapaces de aclarar un asunto que de suyo ya es una vergüenza para la justicia nacional y para muchos de esos personajes que fueron cómplices para ocultar la verdad. Creo que se acerca ya el momento en que quede claro, una claridad que por cierto ya nos han adelantado algunas periodistas que sí se metieron a hurgar realmente las condiciones de fondo, pero que el gobierno mexicano y el Estado mexicano no habían asumido, no habían sido serios, ni siquiera honestos de una condición mínima, pero es evidente que el gobierno actual va a dar claridad al asunto, va a hacer justicia en el tema y va a limpiar las instituciones mexicanas para que tengan una imagen distinta frente a los mexicanos y frente al mundo. Es muy importante destacar que en el caso de los 43 hay a nivel internacional un reclamo porque se esclarezcan estos acontecimientos, por saber qué pasó. Todos hemos gritado en la calle, fue el Estado, porque fueron las distintas instituciones, porque se contó con la complicidad de las distintas autoridades, incluso la complicidad de la presidencia de la República. Por eso en la calle hemos salido a gritar, fue el Estado, hemos exigido justicia, y hoy tenemos ya algunas luces que nos dicen que pronto conoceremos lo que verdaderamente sucedió. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró, se acabó la verdad histórica. Yo creo que las mexicanas y los mexicanos comprometidos con la justicia estamos en espera de que eso suceda. Bueno, también esta semana, lo que se come las notas de la semana, pues definitivamente es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, el encuentro de ayer con Donald Trump, ese polémico encuentro por un lado, y por el otro lado ese encuentro tan criticado por la derecha, que primeramente se lanzó con todo para cuestionar la visita de López Obrador a los Estados Unidos, y por el otro lado terminó pidiendo que los llevaran en la comitiva en la Cámara de Diputados. Fue muy curioso eso, que querían que los llevaran a ahora sí, como decían antes, aunque sea en un avión de redilas, pero que los llevaran. Finalmente
tomó la decisión de que la comitiva fuera muy reducida, no se vio aquel boato que acompañaba a los presidentes de la República, pero sí hubo una cena por demás interesante y por demás importante analizar. Muchas gracias, ya está con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón, y si te parece, Rueda, podíamos iniciar con Rafa, con este gran artista de izquierda, que nos dé su punto de vista acerca de la visita de Andrés Manuel a Donald Trump. Excelente, bienvenido y muchas gracias por tu presencia, Rafael. Pues muchas gracias por invitarme, José Antonio, muchas gracias. Flavio, es un gusto estar con ustedes. Mira, yo creo que el tema era delicado. Es decir, la verdad, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota de mi familia. Mi madre fue refugiada española y pasó de España a Francia y poco después de la derrota de la República, y cuando llega a Francia a los pocos meses, pues Alemania resulta que invade Francia. Y la maestra de la escuela le leyó una fábula, ese día no dijo nada, no hizo ningún comentario, pero les leyó la fábula de La Fontaine sobre el león y el cordero. Ustedes recordarán esta fábula, que es Samaniego tiene una fábula similar, en la cual pues un león está tomando agua en el mismo río en el que está tomando agua un cordero, y el león acusa al cordero de contaminarle el agua. Y entonces el cordero dice, no, pero perdón, el agua viene, es decir, tú eres el primero que recibe el agua, ¿cómo te la voy a contaminar yo? La corriente viene en tu sentido, viene hacia acá. Entonces el león dice, bueno, de todas maneras, por la razón que sea, el león se acaba comiendo al cordero. Esa es la relación entre los poderosos y los no tan poderosos. Siempre ha sido una relación difícil la que ha tenido México con Estados Unidos. Es la relación del lobo y el cordero. Y en muy pocas ocasiones de nuestra historia, el cordero ha podido tener o mantener relaciones, digamos, diplomáticas y con dignidad con el león, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, la actuación que han tenido los gobiernos neoliberales ante el gobierno de Washington en las últimas décadas, vamos a ver que ha sido una relación penosa, ha sido una relación totalmente de sumisión, de subalternos. Y aquí, bueno, y esto, por supuesto, que contrasta o que rompió con una de las tradiciones diplomáticas más importantes de América Latina, que es la tradición diplomática de lo que fueron los gobiernos de la Revolución Mexicana, que luego aquí tenían al interior políticas muy antipopulares o lo que tú quieras, pero que mantenían la dignidad hacia el exterior y defendían la soberanía de la nación en el exterior. Y por supuesto que esta relación siempre fue complicada y siempre fue difícil. Y es una relación que de repente te implica tomar decisiones muy duras, ¿no? Y sin embargo, la diplomacia mexicana fue muy importante en América Latina porque era, digamos, que la primera línea de defensa ante el gran imperio. Y así funcionó durante décadas. Yo recuerdo... México siempre estaba como a la cabeza de los países latinoamericanos. Así es. Viendo la soberanía, ¿no, Rafa? Así es. Mira, yo recuerdo perfectamente que en tiempos de Ruiz Cortines, México votó en contra de la intervención de Estados Unidos en Guatemala contra el gobierno de Arbenz. Y esto le complicó mucho las cosas a Estados Unidos. Y luego Estados Unidos se la cobró, digamos, provocando la devaluación del peso. También recuerdo con toda claridad la actitud que tuvo México ante el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Es decir, México le abrió, mantuvo al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, que tuvo una actuación verdaderamente fantástica allá en Santiago de Chile, ¿no? Le dio asilo a un montón de gente en la embajada. Después México ayudó a que viniera mucho exiliado chileno a México, mucho refugiado chileno a México. Recuerdo también, por supuesto, la actitud que tuvo
el gobierno mexicano en tiempos de Cárdenas con los exiliados republicanos españoles, ¿no? Y bueno, es decir... En relación con Cuba, tú has de recordar Claro. la defensa de Cuba ante el bloqueo gringo. México mantuvo relaciones, fue el único país de América Latina, al parecer, que mantuvo relaciones con Cuba. Sí, claro, digo, la verdad es que esta tradición diplomática mexicana era fantástica y perdón, pero la perdimos totalmente en la era neoliberal. Y fíjate que es muy chistoso porque la gente suele olvidar que esta tradición se recupera desde los primeros días de esta administración. Se dieron varios eventos que son importantes, que son significativos y que nos permiten afirmar que México sí estaba recuperando la tradición de la doctrina Estrada. La primera ocasión se da justamente en enero del 2019, cuando Estados Unidos presiona para que se reconozca al gobierno de Juan Guaidó, presiona para que México reconozca al gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de México simplemente sigue reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, cosa que era absolutamente normal. Digo, pues el gobierno electo democráticamente con la pena, pues es el gobierno de Maduro. Luego, no se te olvide que poco después tuvimos un conflicto muy serio con el mismo Donald Trump alrededor de los aranceles. No sé si ustedes se acuerdan que en mayo del 19, el presidente estadounidense, el 30 de mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a las mercancías mexicanas si no se frenaba la migración centroamericana a los Estados Unidos. Y fijó un plazo, digamos, de 10 días para que se frenara esta migración, cosa que era absolutamente imposible. Yo te recuerdo lo que hizo este gobierno. Reaccionó con rapidez, le mandó una carta a Trump, le mandó una delegación negociadora a Washington, se convocó un acto de unidad nacional en Tijuana y un día antes de ese evento, los países llegaron a un acuerdo para reducir la migración a Estados Unidos, impulsar el desarrollo de Centroamérica, el sur de México y tal. Y sin lugar a dudas esto atemperó la presión de Trump, pero la presión continuó. Y yo te quiero recordar que también en este proceso, el gobierno mexicano incluso dejó ver que estaba dispuesto también a ponerle impuestos, a ponerle aranceles a los productos norteamericanos, cosa que pues eso no lo hizo jamás una administración neoliberal, ¿no? Y esto, por supuesto, que contribuyó a que el gobierno de Estados Unidos bajara el tono de la presión, etc. Y el último caso, que también es muy importante, es el caso del asilo a Evo Morales en México. Yo te recuerdo que Evo Morales, en diciembre del 19, ¿sí? Sufrió un golpe de Estado. Evo Morales y Álvaro García Linera sufrieron un golpe de Estado. Ahora sí que Estados Unidos ya está acostumbrado a dar golpes blandos, pero eso fue un golpe a la antigüita, una mezcla, hubo algo de golpe blando, pero ahí intervino la policía, intervinieron las Fuerzas Armadas y decidieron derrocar a un gobernante que era democráticamente electo, ¿no? Y es un hecho que el gobierno de López Obrador le dio asilo a Evo Morales, contraviniendo a todas luces, digamos, los designios de la derecha norteamericana, de la derecha de Washington. Entonces tenemos estos antecedentes que son importantes, pero aún así yo te voy a decir que yo estaba muy preocupado por el viaje de Andrés Manuel a Estados Unidos, por varias razones. Rafa, hiciste un cartón donde colocabas a Andrés Manuel caminando al filo del cuchillo, ¿no? Así es. A baja. Así es, así es. Y de veras que hoy también yo estoy convencido de que era una decisión muy arriesgada. Primero porque la diplomacia neoliberal nos había entregado desde hace tiempo a la diplomacia norteamericana. La segunda es porque además
Andrés, obviamente, bueno, estamos en una situación de debilidad ante los Estados Unidos, y la otra es que el señor Donald Trump, no nos cabe la menor duda, es un bicho muy reaccionario, es muy poderoso, es imprevisible y tiende a ser grosero. Entonces, las posibilidades de que esto saliera mal eran francamente muy altas, ¿no? Entonces, En este punto, si me permites, yo quisiera hacerte una pregunta. Mira, sí. ¿Qué tendrías tú que decir? ¿Qué nos pudieras ampliar el tema respecto a la ofensiva desde México que emprendieron varios personajes? Quizás el más agresivo fue el gobernador Silvano Aureoles, quien debió hacer un mensaje pagado que todavía ayer estaba circulando en radio, en televisión, casi prohibiéndole al presidente que fuera a los Estados Unidos y señalando todas las calamidades que esto iba a traer. Es muy interesante porque se trata de un gobernador muy mal calificado en Michoacán, un gobernador que está enriquecido, que tiene ranchos muy conocidos ahí. Toda la gente de Michoacán te lo dice, en las Lagunillas, dicen unos, otros en otro lugar cercano a Morelia, que ha pedido un préstamo que no se sabe para qué sea, que ha reprimido, que incluso se atrevió a agredir a un transporte público donde iban normalistas, es decir, un hombre muy mal calificado, pero además señalando una serie de calamidades que iba a traer este viaje, sin señalar que buena parte de los michoacanos que están en los Estados Unidos son producto de los malos gobiernos de todos sus aliados, porque además el PRD, que es su partido, está a punto de acordar que el PRD se va a poder aliar con el PRI en las próximas elecciones. Es decir, es un monumento a la incongruencia. Obviamente, la realidad que ha pasado en los Estados Unidos es una tapaboca tremendo para él, pero yo me gustaría mucho que valoraras cómo se da este frente interno. Y no nada más es el frente de Silvano Aureoles, es el frente del Partido Acción Nacional, el frente del Frena. Es decir, es increíble. Es decir, mira, y hay que entender una cosa. Obviamente, la oposición al gobierno obradorista entendió, digamos, lo delicado de la situación, entendió que era una decisión muy comprometedora y muy comprometida, y decidió sacarle partido a esta, digamos, a esta situación. Es increíble, ¿no?, cómo estos grupos efectivamente priorizan, por supuesto, que sus necesidades políticas, sus intereses políticos de coyuntura muy por encima de los intereses de la nación. Eso sí plantea un problema serio, ¿no? Y hay que decir además que, fíjate, una cosa que hay que agregar y que obviamente complicó muchísimo el viaje. Y es el hecho de que pues Estados Unidos está con elecciones en puerta, ¿no? Entonces, obviamente, y además el esquema es muy claro. Es decir, Donald Trump, perdón por lo que voy a decir, Donald Trump es la extrema derecha de esta nación. Donald Trump es verdaderamente, es un monstruo en muchos sentidos. Es un fascista en muchos sentidos. Es un racista. Entonces, híjole, hacer un viaje en el marco de unas elecciones para ir a ver a un candidato de extrema derecha, híjole, no está padre. Ahora, te voy a decir, la otra cosa es la siguiente, es decir, tampoco tenemos muchas, yo entiendo por qué hizo el viaje Andrés, tampoco hay muchas opciones. Sin lugar a dudas, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, el Telecán, es estratégico para nuestra nación hoy en día. Y yo te quiero plantear un tema que es muy claro. Fíjate, cuando se planteó el Tratado de Libre Comercio en la década de los 80s, yo me opuse a ese tratado, básicamente porque es un tratado que amenazaba con destruir, y además eso hizo, todo el perfil industrial del país. Toda la planta, digamos, industrial, nacionalista que se había construido a lo largo de décadas, se destruyó en unos cuantos años
con las lógicas del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, por supuesto, también está detrás de la privatización de muchas empresas del Estado, del mantelamiento, digamos, de las empresas del Estado. Entonces, esto sabíamos que iba a ocurrir con el viejo TLC, con el anterior TLC, y ocurrió. Y el proyecto que impulsaron es el proyecto del Bloque Económico de América del Norte, este proyecto de integración, que provocó, entre otras cosas, la creación de zonas importantes de maquila en nuestro país, una maquila supeditada a la gran industria norteamericana, e implicó también el surgimiento de grandes flujos migratorios de México a Estados Unidos. Nunca habían viajado tantos connacionales a los Estados Unidos en busca de empleo como en ese momento. Entonces, todo lo que dijimos, todos los males que dijimos que iban a ocurrir, ocurrieron. Ahora, llega Trump a la presidencia y dijo, y el proyecto del Bloque Integrador de América del Norte se viene abajo, y la verdad es que eso sí nos iba a implicar un riesgo terrible, porque el riesgo, es decir, no teníamos ya industria nacional. Es decir, si quitas además todo lo que todas estas zonas de maquilas y todo eso, pues el país entra en una zona de catástrofe absoluta. Entonces, yo sí creo que era en lo que se echan a andar todos los grandes proyectos de inversión social, etcétera, 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 pues era urgente mantener esta situación industrial precaria, si quieres, pero era urgente mantenerla, ¿no? Entonces, el viaje de Andrés, efectivamente, es un viaje que está definido por intereses de Estado. Y hay que recordar que cuando se ponen en juego los intereses de Estado, pues es decir, las elecciones, que son cuestiones coyunturales en otro país, pues no tienen por qué jugar. Si Andrés no hubiera, es decir, imagínate tú si lo que hubiera tenido que definir las lógicas del viaje de Andrés hubieran sido las elecciones internas de Estados Unidos. De ahí estaríamos fregados. Es decir, había razones fuertes para ir. Y yo quiero decirte que esta no es la primera vez en la historia de las relaciones diplomáticas de México en la que nuestro país tiene que hacer una visita o tiene que hacer una gestión diplomática similar. Te voy a recordar un caso mucho más grave que este. En la década de los 30, después de que México expropia el petróleo, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos le decretan un boicot al petróleo mexicano. Claro. Para que Pemex pudiera sobrevivir, yo te recuerdo que el gobierno mexicano le vendió petróleo al Eje. Y ojo, esta historia es muy compleja. Yo recuerdo claramente la historia de Gilberto Bosques, que fue a Europa a buscar negociar con Francia y con Inglaterra y con todo el mundo, a decirles, oigan, nos están colocando en una situación muy difícil, compren los petróleos, si no nos lo compran nos vamos a tener que ver obligados a vendérselo al Eje. Y no les compraron petróleo y México se vio obligado a venderle petróleo al Eje. Y gracias a eso sobrevivió Pemex. Y gracias a eso tenemos a petróleos mexicanos. Esto cambió radicalmente cuando Estados Unidos entra en guerra con Alemania y entonces decide comprarle todo el petróleo a México. Entonces son, digamos, historias que, es decir, vamos, esto forma parte de la tradición diplomática de México. Ahora bien, si el gobierno de México, si Andrés Manuel hubiera llegado y se hubiera sometido a los designios de Trump y todo ese rollo, hubiera sido el peor negocio que hubiéramos podido hacer. La visita hubiera sido una catástrofe. Pero yo te pido que recuerdes el discurso. El discurso fue extraordinario. Un discurso en el que reivindicó a los mexicanos, le recordó a Trump el peso que tenían los mexicanos en Estados Unidos. Habló de lo difícil que había sido la relación histórica entre México y Estados Unidos. Vamos, es la primera vez en décadas que vemos a un gobernante nacional defendiendo la soberanía ante un mandatario norteamericano y que además ese mandatario sea Donald Trump, perdóname, tiene muchísimo, pero muchísimo chiste, tiene muchísimo mérito. Rafael, tú estarás de acuerdo con nosotros que buena parte del éxito de la visita de Andrés Manuel ahora a los Estados Unidos es que para nada puede decirse que cargó presencia mexicana a favor de demócratas ni de republicanos,
sino al contrario, cargó toda la fuerza de México a favor de México. Así Y es. sabrán los demócratas o los republicanos que México es una nación que tiene su ruta propia, que estamos en una perspectiva de amistad, pero siempre poniendo en el centro el interés nuestro. Yo creo que esto es lo verdaderamente importante, que no fuimos a cargar a favor de nadie, sino que dejamos muy en alto la visión del pueblo mexicano de un gobierno que, por cierto, no son como los anteriores, no tienen cola que les pisen, no hay un expediente negro atrás de cada presidente o de cada grupo de funcionarios, sino que es un gobierno que se presenta con honestidad, con integridad, con congruencia, y eso lo tienen que respetar necesariamente, porque estaban acostumbrados a tratar con un México que llegaba necesariamente de rodillas, porque había expedientes ahí atrás del presidente y del gabinete, ¿no? Esto me parece que es algo inédito y que obviamente va a dejar una marca clara en la historia. Pero yo, Rafa, para aprovechar tu presencia, te quería cambiar un poco el tema. Acabamos de cumplir 2 años del triunfo del 2018, que a todos nos llena también de orgullo y de una emoción enorme. Sin embargo, ¿qué esperaríamos, Rafa, para los siguientes tiempos? Vemos cómo está cargada la realidad de muchos presagios, de muchos sentidos contradictorios, pero tú, ¿cómo ves el futuro tanto a nivel de gobierno y también, por qué no decirlo, a nivel de partido? Y sobre todo estamos frente a una elección de enorme importancia, la del 2021, y después sigue el 2022, donde se jugará la posibilidad de la elección que aquellos que quieren que concluya ya el sexenio del presidente Andrés Manuel. José Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa porque va a tomar una llamada, Rafael, y continuamos con la entrevista, ¿te parece? De acuerdo. Sí, mira, lo que sigue es delicado porque tenemos, entre otras cosas, tenemos que sortear la pandemia sanitaria. La verdad es que íbamos muy bien en términos económicos y todo ese rollo. Y el problema es que después de la pandemia sanitaria vamos a meternos en una crisis económica. Vamos a tener que sortear la crisis económica, que es una crisis global. Se calcula que la crisis económica desatada por el COVID va a ser mucho más grave incluso que la crisis del 29. Estamos hablando de una cosa verdaderamente muy violenta, ¿no? Entonces, sí necesitamos echar adelante vamos a decir, necesitamos recomponernos, necesitamos unidad nacional y necesitamos sacar adelante el proyecto. Además, híjole, esto no era fácil. Perdón, Flavio. Rafa, sería como la parte central, creo yo, o de urgencia de la visita. Venimos saliendo de la crisis, de la pandemia, estamos empezando a salir de la pandemia y nuestra economía está paralizada o semi-paralizada. Hay que decirlo como tal, se paralizó con la pandemia. Entonces, los paisanos no nos han dejado de enviar dinero, han crecido las remesas, es un elemento sustancial. Y a mí me parece muy relevante la declaración, que se haya logrado esta declaración de Donald Trump, cuando se refiere a nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos de una manera totalmente contraria, como se ha referido en otros momentos, y dice Trump, nos unen 36 millones de mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades que son exitosos, grandes comerciantes y negociadores. Ese primer viraje en la declaración de Trump es, desde mi punto de vista, no sé qué te parezca, un logro de la visita y del discurso, del posicionamiento de López Obrador. Y un segundo gran logro que se buscaba como objetivo estratégico desde mi perspectiva es que la economía mexicana, que depende tanto de la economía norteamericana, no sufriera ninguna interrupción y siguiera fluyendo el capital y pudiéramos tener fortaleza
en esta etapa para nuestra economía, en lo que nos vamos levantando. Así es, mira, son dos triunfos importantes. Yo quiero además recordar un detalle, una cosa que es importante, que es el hecho de que el discurso racista de Donald Trump, que es absolutamente impresentable, también es compartido por su contraparte democrática. Es decir, el señor Joe Biden, en corto, habla abiertamente de cómo va a implementar medidas contra los migrantes mexicanos y centroamericanos. Entonces, sí necesitamos, entre otras cosas, cambiar el chip. Mira, el tema de la pandemia es muy interesante porque nos obliga, entre otras cosas, a revisar qué tipo de mundo queremos. El tema de la pandemia pone sobre la mesa toda una serie de cuestiones que son muy delicadas. La primera es, de veras es correcto que todo sea un negocio, sea considerado como un negocio, incluso la salud. Lo primero que tenemos que decir, bueno, la salud no debe ser vista como un negocio. Es un derecho humano y es un derecho humano fundamental. Y no contemplarla como un derecho humano, entre otras cosas, nos ha metido en esta dinámica, nos ha sumergido en esta pandemia que le va a costar al modelo económico mucho más de lo que le hubiera costado invertir en un buen sistema de salud. Eso es un dato que es crucial. Y la otra cosa es que también la pandemia nos obliga a revisar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Esta pandemia llega, entre otras cosas, porque hemos roto nuestros límites con la naturaleza. Todas las epidemias que han afectado a la humanidad en las décadas recientes tienen que ver con el hecho de que el hombre ha roto los límites con los animales. No todas son zoonóticas, no todas tienen que ver con bichos que pasan de un animal al hombre, de animales al hombre. Las vacas locas, la fiebre porcina, el COVID, ¿no? Entonces tenemos que revisar todo eso y tenemos que revisar qué mundo queremos. Entonces es curioso porque mientras que la derecha está buscando aprovechar la pandemia para arreciar sus políticas represivas, y no estoy exagerando, lo vemos claramente en Brasil, lo vemos claramente en Perú, lo vemos claramente en Colombia y en Chile, ¿no? Donde de repente dicen, por motivos de la pandemia estos ya no pueden salir, y el Estado, por motivos de salud, vuelve a controlar con mano de hierro, ¿no? Entonces, pues lo vemos en Jalisco. La derecha hace eso, lo vimos en Jalisco, ¿no, Rafa? ¿Perdón? Lo vimos en Jalisco con sí, claro. Digo, para no ir a Centroamérica. Claro. Que además quería ser el ejemplo, el modelo ante el modelo de López-Gatell, ¿no? Que es un modelo más basado en científicos, que son humanistas y todo ese rollo. Es una cosa increíble. Entonces, mientras esto ocurre así, efectivamente yo creo que nosotros lo que tendríamos que hacer es replantearnos un debate al nivel de lo humano. Es decir, nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿En qué mundo queremos vivir? Entonces, es claro que la pandemia puso en cuestión todo el sistema de valores del modelo neoliberal. Yo creo que tenemos que profundizar ese cuestionamiento, ¿no? Y ahí vamos. Y yo sí creo, mira, y hay una cosa que es muy interesante. Trump dice, nos unen 36 millones de ciudadanos. A ver, Trump no deja de ser un racista, pero es la primera vez que tiene un cambio en el discurso. Perdón, esto es un triunfo cultural importante. Es decir, no es poca cosa lo que se logró con ese debate, porque además ese triunfo no es nada más de López Obrador, es también el reconocimiento de que esos 36 millones son una fuerza electoral importante. Y esto también tiene implicaciones a más largo plazo. Mira, es decir, las oleadas migratorias que se dieron en la era neoliberal se deben al hecho de que el modelo fue destruyendo zonas enteras del planeta. Entonces la gente quedó sin sustento y se fue a donde había dinero. ¿Y dónde había dinero? Pues a donde se habían llevado su riqueza. Entonces
hubo grandes oleadas migratorias a los llamados países centrales. Y esto obviamente amenaza con cambiar el perfil de estos países centrales. Se calcula que en unos años la mayoría en Francia ya no va a ser católica, sino musulmana. Imagínate. Se espera que en unas cuantas décadas, no muchas, en Estados Unidos los blancos ya van a ser una minoría. Entonces, por supuesto que estas oleadas migratorias están cambiando a los países de origen y a los países de destino. Y por primera vez, y es obvio que los países de destino, Estados Unidos, Francia, reaccionan teniendo medidas sumamente, medidas que buscan restringir la migración, ¿no? Y hay un recrudecimiento del fascismo y del racismo y del fascismo, por supuesto. Y esto es una de las cosas que están, digamos, en el surgimiento del movimiento trumpista. Ahora bien, este reconocimiento sí implica, digamos, un triunfo cultural importante para Andrés. Yo creo que es un dato, es de entrada importante ya, es de entrada significativo que tomen en cuenta a los mexicanos como una fuerza política en Estados Unidos y que le den a un presidente mexicano, bueno, un trato de estadista, porque hay que decirlo, a los otros mandatarios que habían, les dieron tratos de administradores, de empleados. Recuerda cómo trataron a Calderón, recuerda cómo trataron a Peña Nieto. Hay un tema, un segundo tema que va a abrir el debate en las próximas horas, en los próximos días, la famosa cena con empresarios, que no la hemos abordado aquí, pero quisiéramos aprovechar tu presencia, Rafa, en este programa, que es un esfuerzo, como tú lo sabes, estamos tratando de construir a lo largo y ancho del país los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y tú has insistido en el tema del golpe blando, lo que tú has denominado el golpe blando. Nos has explicado cómo la derecha se está organizando a nivel nacional y nos has ilustrado con los ejemplos de cómo en distintos países la derecha se ha movido para golpear a los gobiernos de izquierda. Recientemente tuvimos la salida de Evo Morales en Bolivia, que aunque hay quienes afirman que los gringos no tuvieron nada que ver, por supuesto que tuvieron que ver. Las puertas de la embajada, las puertas de la embajada gringa siempre han estado abiertas para la derecha, y ahí no solamente han recibido consejos en esas embajadas, en las embajadas norteamericanas, sino han recibido financiamientos, han recibido estrategia, han recibido asesoría, han recibido impulsos y han usado a las fuerzas más retardatarias de América Latina. ¿Por qué es importante, Rafa, que nos organicemos y que defendamos a la Cuarta Transformación, quienes hemos trabajado desde una perspectiva de izquierda y quienes nos hemos sumado a un movimiento democrático? Porque hay que decirlo, por López Obrador no solamente votó la gente de la izquierda, votaron distintos sectores de la sociedad que estaban hartos de la corrupción, que querían un cambio, votaron sectores distintos a los que también participan en la izquierda. Pero ¿por qué es importante defender esta Cuarta Transformación desde tu perspectiva? No sé si Rueda quieras sí, Flavio, yo quisiera preguntarte, Rafa, en esta misma línea de la pregunta de Flavio. Tú sabes que nosotros hemos impulsado muchísimo a nivel nacional la unidad de las izquierdas y quiero agradecerte incluso públicamente que en los 3 encuentros nacionales de la unidad de las izquierdas tu participación ha sido de enorme valía. Obviamente hemos contado con muchos compañeros más que nos han acompañado apoyando con conferencias, con pláticas, con orientación, este esfuerzo. Hoy estamos de lleno metidos en la construcción de comités de defensa de la Cuarta Transformación, que al principio nos acarrearon muchos ataques de los sectores más conservadores
de los voceros del antiguo régimen diciendo que estábamos creando grupos de choque. Hoy está ya claro que lo que estamos impulsando son instancias de reflexión, de organización, de trabajo colectivo, de impulso también de iniciativas cuando sea necesario, de movilizaciones, ya lo veremos de acuerdo a las condiciones. Pero conjuntando con la pregunta de Flavio, a mí me interesaría mucho que tú nos dijeras cuáles serían los mejores mecanismos para cerrar el paso al camino de los golpes blandos, particularmente en México en estos momentos. Mira, yo voy a tratar de responder las preguntas, pero no está tan fácil. No son, es decir, son preguntas muy de fondo. Entonces, en una de esas, si meto la pata, en una de esas, si me extiendo un poquito más de la cuenta, trataré de no hacerlo. Seré breve. Mira, trataré, primero, yo sí creo que la humanidad está en una encrucijada histórica. Yo creo que nos estamos jugando nuestra supervivencia como especie. El modelo neoliberal nos está llevando a un límite de destrucción y desolación. El modelo neoliberal no solamente ha destruido, digamos, regiones económicas enteras, no solamente ha destruido economías enteras, no solamente ha sumido en la miseria a sectores muy importantes de la población, sino que hoy amenaza con exterminar el planeta. Es decir, nunca habíamos visto los niveles de saqueo a los recursos naturales que estamos viendo ahora. Además van creciendo, además de una manera exponencial, es una cosa increíble. El otro día, no sé si tú lo recuerdas, vino David Harvey a México y dio una plática en la que dijo, bueno, lo que ha mantenido el crecimiento del capitalismo en estos años ha sido el crecimiento de China. Dice, y yo quiero decirles que en estos 10 años pasados, China ha consumido más cemento que todo el cemento que consumió Estados Unidos en el siglo XX. Date cuenta el nivel de recursos naturales que eso exige. Es un nivel de despojo de la tierra que es verdaderamente salvaje. Es tan salvaje lo que estamos haciendo que estamos desatando pandemias y estamos ante la puerta de un cambio climático que puede de veras borrar a la humanidad de la faz de la Tierra. Que la Tierra seguirá existiendo, pero sin nosotros. Eso es lo que está en juego. Para detener eso, necesitamos detener el ciclo contrarrevolucionario neoliberal. Yo estoy convencido de que el ciclo revolucionario que le va a poner un alto al ciclo contrarrevolucionario neoliberal empezó en América Latina a finales del siglo XX, en 1999 exactamente, y empezó con el gobierno, digamos, con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, siguió con Néstor Kirchner en Argentina, con Lula en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un hecho que la derecha neoliberal buscó echarlo para atrás en la década pasada. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador lo reactivó. Y hoy en día ya tienes, por ejemplo, a Alberto Fernández gobernando en Argentina y tienes una cantidad de movimientos de izquierda echados a andar en toda América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, por supuesto que en Chile, etcétera. Hay un despertar histórico de ese sector. Somos, aunque no les guste, la vanguardia de ese ciclo revolucionario en este momento. Entonces, por eso es fundamental defender a la cuarta transformación. La otra cosa es que de veras el cinismo de los neoliberales en México era verdaderamente impresionante, era impresentable. Es decir, los grados de corrupción que hemos visto son increíbles. Ya se cayó la verdad histórica, como bien decían hace un ratito, ya se están poniendo, por fin se están descubriendo los niveles de fraude y de cochupo que había en las tramas de Odebrecht y OHL y todo ese tipo de cosas. Es decir, no podemos, como nación, darnos el lujo de permitir que llegue la derecha. Permitir que llegue la derecha es entregarle otra vez el planeta a la corrupción y a la desesperanza contrarrevolucionaria. Entonces, ahora, lo que sí es un hecho es que la derecha
está muy activa, y hay que decirlo, se organiza a nivel nacional, por supuesto, y vemos que se organizan los gobernadores del norte, vemos que grupos empresariales se organizan para declararle la guerra al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, estos grupos no tienen la suficiente fuerza política a nivel nacional y son muy repudiados a nivel nacional. Incluso están hablando de hacer una gran coalición nacional con todos los partidos para sobrevivir. Ojo, ese es el objetivo de ellos, ¿no? Ahora, la otra cosa es que esta derecha nacional no está sola, se organiza a nivel internacional y lo vemos incluso en estas embestidas que se han dado en redes sociales últimamente. Hay un analista español cercano a Podemos que se llama Julián Macías, que el otro día hizo un análisis de un tuit contra López Obrador. Es un análisis fantástico, es un análisis en el que cuenta, entre otras cosas, que un hashtag contra Obrador es un hashtag que contó, entre otras cosas, con la participación activa de bots en México, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, ¿no? Y que colocaron algo así como 550,000 tweets en un ratito. Y hace el análisis de dónde vienen estos bots, cómo están organizados, y concluye que muchos de estos se articulan alrededor de grupos nacionales de la derecha y de grupos internacionales de la derecha. Entre otras cosas, están activos en estas, digamos, en estas embestidas, un grupo que se llama Atlas Network, cuyo representante en México es un opinador muy conspicuo que se llama Sergio Sarmiento y que ha trabajado, entre otras cosas, con gente como Carlos Loret de Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grupos tienen vínculos muy fuertes con la ultraderecha norteamericana. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a una derecha internacional que es netamente que es ya abiertamente fascista. Es decir, sí estamos enfrentando, digamos, estamos en un momento histórico en el que podemos y debemos parar el crecimiento del fascismo a nivel global. Yo quiero decirte una cosa, es decir, la derecha mexicana sabe hacer sus contrarrevoluciones. De hecho, ellos presumían desde que llegó Ávila Camacho que solo en México y en España se había podido detener el avance del comunismo. Pero también es cierto que la izquierda mexicana sabe hacer sus revoluciones. Somos uno de los pocos países que ha hecho 4 grandes transformaciones en su historia, ¿no? Entonces, híjole, lo que está en juego es mucho. No solamente es el destino de México, no solamente son nuestras libertades, no solamente es, digamos, el destino de los sectores más pobres de la nación, es también el futuro, ahora sí, perdón, el futuro del movimiento en América Latina, en Estados Unidos, porque hay que decirlo, en Estados Unidos también se aplicaron estas políticas neoliberales y en Estados Unidos empieza a organizarse la izquierda a nivel nacional. Lo vimos con la candidatura de Bernie Sanders, claramente, y a nivel global. Entonces, mucho lo que está en juego. Yo creo que hay que mantener este proyecto a todo lo que da. Por último... Es la esperanza. Defender la esperanza. Por último, de mi parte, Rafael, agradeciéndote muchísimo la posibilidad de esta charla en este momento tan importante para el país y en esta coyuntura donde el presidente viene ya para la Ciudad de México, ya viene de regreso, en un vuelo comercial, por cierto, hay que destacarlo, ya viene de regreso para acá. Hay a quienes no les gusta que viaje en vuelo comercial, ¿no? Pero viene para acá ya de regreso. En este momento tan importante, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay que empujar en Morena, Rafa? Porque el partido está semi paralizado. Bueno, si bien es cierto que tenemos la pandemia, también hay una crisis en la búsqueda de liderazgo, pues muy fuerte, preocupante para la militancia. Desde tu perspectiva, ¿cómo hay que hacerle en Morena manteniendo la unidad? ¿Cómo damos la lucha manteniendo la unidad? Que eso es clave. Es muy importante cuidar la unidad del partido
Es muy importante cuidar este proyecto que costó tanto, porque finalmente Morena condensa luchas que anteriormente se habían dado, y Morena no solamente es la expresión recientemente organizada, sino es un espacio donde se dieron la mano muchas luchas de muchos momentos cercanos al 2018, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cuidar Morena, pero al mismo tiempo buscarla sacar de este marasmo en el que se encuentra? No sé si Rueda quieras agregar algo más a la pregunta, porque vamos a despedirnos casi. No, yo quiero nada más adelantar las gracias por la participación de Rafael, y efectivamente creo que es muy importante que tengamos claro que en este contexto tan complicado tenemos esa cita que tenemos que ganar en el 2021, porque es obvio que todo el conservadurismo nacional finca sus esperanzas en lograr tener más diputados que Morena. Y creo que no sería raro que sí lograran unificarse. Yo en ese sentido soy optimista, pero creo que al optimismo hay que agregarle una gran dosis de trabajo. Y sí me interesaría mucho, Rafa, que tú nos orientaras en ese sentido, cómo ves nuestras tareas próximas de aquí al 2021, con ese elemento que señala Flavio, el partido, pero no solo el partido, la sociedad, el obradorismo, que es mucho más amplio que el partido. ¿Cuáles serían nuestras tareas claves, Rafa? Mira, yo como estoy en el Instituto Nacional de Formación Política, que estoy convencido de que, entre otras cosas, es decir, bueno, no por eso, es decir, me metí al instituto porque estoy convencido de lo que les voy a decir ahora. Estoy convencido de que la primera tarea es elevar el nivel del debate en la nación. El avance de la derecha solo se da a partir entre grupos desinformados y a partir del atraso. Entonces, si elevamos el nivel de formación de la gente, ellos no tienen, van a perder margen de maniobra. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo cerrarle el paso a los golpes blandos? Con información, con análisis, formando gente, haciéndoles ver qué es lo que está ocurriendo, dándoles datos duros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso, por supuesto, que lo tenemos que hacer en la militancia. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay una crisis interna en el partido. La crisis, ahora, también quiero decirles algo. La crisis es menos grave ahora que lo que era hace unos meses. Hoy tenemos una dirección. Hoy tenemos a Alfonso Ramírez Cuellar, está preocupado por sacar adelante las cosas, plantear temas de debate, está activo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido, entre otras cosas, que lo que tenemos que hacer es buscar una discusión, es decir, primero, buscar efectivamente una cohesión interna, ¿sí? Y buscar que digamos, la elección interna se dirima alrededor de ideales, de ideas, de proyectos, de estrategias, etcétera. Esto básicamente implica también elevar el nivel del debate a nivel interno. Es decir, y lo que tenemos que hacer, pues, es efectivamente, perdón por lo que voy a decir, tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que poner de lado el sectarismo. Tenemos que poner de lado los proyectos personales. Tenemos que poner de lado las viejas formas de hacer política. Y tenemos que buscar una estrategia que nos garantice arrasar en las elecciones del 21. Porque yo creo que tenemos, hay condiciones para ganar, pero las tenemos que consolidar, ¿no? Es decir, las posibilidades que tenemos de cometer errores de aquí a los próximos meses son altísimas, y lo conveniente es no cometer ninguno, ¿no? O cometer los menos posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que obrar con cuidado, ser diplomáticos, ser incluyentes, ser cuidadosos, ser respetuosos. Eso no es mucho lo que necesitamos hacer, pero es importante y es difícil de operar. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por esta oportunidad. Te saludamos desde Oaxaca, en mi caso, Rueda desde la Ciudad de México, y muchas gracias por contribuir a este esfuerzo de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
Rafa, yo solamente quería también darte las gracias y comprometerte de que muy pronto estés de nuevo con nosotros. La verdad es que hay muchos temas más que quisiera yo que profundizáramos y ojalá que en poco tiempo tuviéramos la oportunidad de volvernos a encontrar en este espacio, Rafa. Cuenta con eso, cuenten con eso. Además me da gusto ver amigos. Gracias. Esto es importante. Es un compromiso entonces. Sale, claro que sí. Abrazo a la distancia, sí. Rafa. Abrazo. Gracias. Más para allá de corazón. Gracias. Gracias, Rafa. Ándele. Rueda, por favor, danos brevemente un informe de cómo van los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ya estamos casi cerrando el programa. Bueno, mira, sé que tenemos poco tiempo. Lo único que en este momento yo quisiera decirte es que vamos bastante bien, seguimos creciendo en todos los estados y en los próximos días vamos a sacar una convocatoria para que se integren compañeros que son líderes de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, porque haremos talleres para ir homogenizando la dinámica de funcionamiento de los propios comités. Entramos de lleno a una tarea de carácter organizativa y de homogenización en las cuestiones claves para poder impulsar la construcción, el desarrollo de la vida interna y la homogeneidad en la toma de decisiones. En este tercer programa de Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, queremos agradecer a quienes nos siguen, quienes están mirándonos en distintas partes de la República y también en los Estados Unidos. Agradecerles que en este programa hayamos contado con la cápsula histórica del historiador Pedro Salmerón. Ustedes lo pueden seguir en Twitter, @historiapedro. Al compañero José Antonio Rueda en la Ciudad de México, si te quieres despedir, Rueda. Hasta luego, compañeros, y mucho gusto por haber estado con ustedes. Y muchas gracias de mi parte. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.